Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. Pues casi prácticamente estamos culminando el cuatrimestre y yo quiero hacerte un regalo que es invaluable. Es invaluable porque lo vas a necesitar durante toda tu estadía académica. Y pues creo que es momento de dártelo para que lo tengas como consulta. Vamos a hablar acerca de las citas y referencias. Acompáñame. ¿Qué son las citas? Citar correctamente implica informar al lector de dónde hemos sacado la información, los datos, todo aquello que presentamos en nuestro trabajo. Para ello es necesario que referenciemos en la bibliografía los documentos consultados. Así, no nos apropiamos de una idea que aunque hayamos utilizado no es nuestra y damos oportunidad de llegar a la información citada, es decir, de que otros consulten y verifiquen la fuente de información que nosotros utilizamos. ¿Qué es una cita? Una cita es una forma abreviada de referencia inserta entre paréntesis en el texto y que se complementa con la referencia al final del capítulo o al final de todo el texto. ¿Qué es una referencia? Una referencia es un conjunto de datos bibliográficos que permiten la identificación de un documento. Se sitúa como nota a pie de página, al final del capítulo o al final de todo el texto. ¿Cómo identificamos citas o referencias? Para poder identificar las fuentes que utilicé, que cada uno de ustedes utilice en sus trabajos, deben incluir los siguientes datos. 1, autor o autores. 2, título. 3, ¿dónde aparece esa información? Es decir, de dónde la obtuve, revista, libro, página web, tesis, informe, patente, congreso, enciclopedia, etc. Número 4, fecha de edición. Número 5, datos que permitan la identificación exacta del documento. Volumen, fascículo, páginas en las que aparece la información, URL y fecha de consulta en el caso de páginas web, versión para algún material informático, etc. ¿Para qué sirven las citas y referencias? Para dar crédito a las ideas ajenas que usemos en un trabajo, para unir en un sentido más amplio un trabajo actual con uno anterior, para evitar el plagio, para identificar la publicación de la que fue tomado el tema o la idea referida en el texto, para facilitar la búsqueda de la fuente a los lectores del documento y para encontrar un documento, entre otras cosas. Una cita, recuerda que es aquella que hacemos entre paréntesis o a pie de página cuando estamos escribiendo, y una referencia es toda la nota completa de dónde podemos encontrar esa fuente que consultamos, que no se te vaya a olvidar. Continuamos. Normativa ZAPA, séptima edición. Las aplicaciones en ejemplos sencillos. La APA o el APA es la principal organización científica y profesional sobre psicología en los Estados Unidos. Esta organización ha creado el llamado estilo APA, utilizado fundamentalmente en las áreas de psicología y ciencias sociales, hoy denominadas por el mundo académico ciencias humanas y de la conducta. En esta guía se presentan ejemplos de cómo se usa el estilo APA según la séptima edición. ¿Cuál es la versión más reciente de las normativas APA? La versión más reciente es la séptima edición publicada en el 2019. Esta información está basada en las normas más recientes. Así que toma nota, pon atención, este es un regalo para ti. Las tienes sintetizadas y no tienes que leer todo el manual. ¿Por qué se hace necesario el formato APA? ¿Ya te imaginaste si cada investigador del medio académico escribiera un artículo o tesis a su manera?
Algunos lo escribirían en tamaño media carta, otros en papel A4, cada quien en sus formatos. Algunos podrían citar sus referencias al comienzo, otros al final y otros podrían decidir no agregar citas o referencias bibliográficas a sus textos, es decir, todo sería un desorden. Las normas APA, así como las otras normas de estilo, tales como Vancouver, Chicago, MLA, entre otras, porque hay muchas maneras de citar, cerca de 150 maneras de citar bibliografía, todas los estilos y todas las normas para citar bibliografía tienen como objetivo estandarizar los textos académicos. La estandarización se da por un conjunto de reglas editoriales que definen desde los tamaños de papel, así como las márgenes o los márgenes, el formato de encabezados, los apéndices, etc. Normas generales APA. Las normas generales. El tamaño de la página en todo el documento es tamaño carta, 8.5 por 11 pulgadas. Y los márgenes de 1 pulgada, es decir, 2.54 centímetros. Vamos a hablar nosotros de la portada profesional, porque nosotros, ustedes en el mundo académico, ya son profesionales, están en el camino profesional. La portada profesional sufre varios cambios. Ya no es como era antes. Ahora es diferente. ¿Qué tiene de diferente esa portada? Pues ahora tiene que traer un título corto en encabezado. Esto es muy importante y es uno de los cambios. Número de página ahora es arriba. Luego vendrá su título normal. Los autores y la afiliación, es decir, a dónde pertenecen, de dónde son. Luego, una nota del autor con la recopilación de esos datos. De dónde es, a dónde se puede dirigir. Esto es muy, muy importante. Un trabajo de investigación en una tesis. Así es la portada profesional en formato APA, séptima edición. ¿Cuáles son los elementos de esa portada? Nombre de los autores. Ya vimos que se usan superíndices. Después de los nombres de los autores para conectar los nombres con las afiliaciones apropiadas. Si todos los autores tienen la misma afiliación, no se utilizan números en superíndice. Afiliación del autor. Se usan números superíndice antes de las afiliaciones para conectar las afiliaciones con los autores apropiados. Es decir, qué departamento, qué facultad, qué institución. Nota del autor. La nota del autor se coloca en la mitad inferior de la página del título. Aquí se centra y se pone en negrita la etiqueta nota del autor. Y son los datos de contacto, por qué surgió el artículo y en dónde se realizó ese artículo o esa investigación. Encabezado. El encabezado aparece en mayúsculas en la parte superior de todas las páginas, incluida la página de título. Alineas el encabezado con el margen izquierdo. No utilizas la etiqueta encabezado. Antes del encabezado debe ser preciso, corto y utilizar las palabras claves del título. Es decir, debemos de tener un título corto. En el encabezado se pone un título corto. Número de página. Se usa el número de página 1 en la página del título. Y se utiliza en la esquina superior derecha del encabezado de la página. Estos son cambios muy importantes. Si tú no has manejado el APA, no son cambios. Los que ya han manejado el APA, pues sí son cambios. Pequeños, pero son significativos. La fuente. Se permite una variedad de fuentes en los documentos de estilo APA. Las opciones de fuente incluyen lo siguiente. Fuentes sans serif como Calibri 11 puntos, Arial 11 puntos o Lucida Sans Unicode 11 puntos. ¿Por qué 11 puntos? Porque estas son letras que agrandan.
Las fuentes serif, como Times New Roman 12 puntos, Georgia de 11 puntos o Computer Modern Normal 10 puntos. Esto es dependiendo del tamaño de la fuente o de la letra. Ahora lo modifica, antes no, antes era estándar. Esto lo debes de tomar muy en cuenta cuando elijas la letra. ¿Cuál es la letra que se recomienda? Pues Calibri o Arial son las más utilizadas. Sin embargo, ya te da más opciones. Recuerda, siempre debes de utilizar una letra que no deforme los caracteres, es decir, que no cambie. Usa la misma fuente en todas las secciones, excepto se usa la misma fuente o tipo de letra en todo el documento con las excepciones de figuras, porque dentro de las imágenes de figuras se usa una fuente sans serif con un tamaño de letra entre 8 y 14 puntos. Las notas al pie de página, al insertar las notas al pie con la función de su programa de procesamiento de texto, se usa la configuración de fuente predeterminada. La fuente de la nota al pie de página puede ser más pequeña que la fuente del texto y tener un espaciado de línea diferente, y no es necesario cambiarla. Esto quiere decir que por default las figuras ya traen su tipo de letra y las notas al pie de página también, y no tenemos por qué modificarla. Encabezado de la página. El encabezado de la página aparece dentro del margen superior de cada página del documento. Para los trabajos de los estudiantes, el encabezado de la página consiste únicamente en el número de la página. Para los documentos profesionales, el encabezado consiste en el número de página y el encabezado, es decir, ya vimos el título corto. Yo te aconsejo que te vayas acostumbrando a hacer trabajos profesionales, porque tú ya no eres estudiante. Estudiante se considera hasta el bachillerato. Tú ya estás camino a ser un profesional. Por lo tanto, te debes de acostumbrar a los formatos profesionales. Número de página. Siga estas pautas para incluir números de página en documentos de estilo APA, tanto para estudiantes como para profesionales. Usa la función de numeración de páginas de su programa de procesamiento de texto para insertar números de página. En Word se inserta el número de página. Inserte los números de página en la esquina superior derecha. El número de página debe aparecer en todas las páginas. La página del título lleva número de página. Antes no lo llevaba. Y antes el número de página era en la esquina inferior. Ahora es en la esquina superior derecha. Eso es una observación muy importante a tomar en cuenta. Aquí estamos viendo dónde se encuentra para insertar el número de página en mi barra de Word. Es muy importante que lo tomes en cuenta para preparar tu plantilla de documento. Encabezado. El encabezado es una versión abreviada del título de su trabajo o el título completo si el título es suficientemente corto. No se requiere el encabezado para los trabajos de los estudiantes, a menos que el instructor o la institución lo soliciten. Por lo tanto, solo los documentos profesionales incluyen un encabezado. En Word se inserta, te vas a insertar y luego encabezado. Recuerda, todo esto es muy importante y que te vayas acostumbrando, como dije, porque tú ya estás en el camino de ser un profesional. Siga estas pautas para escribir un encabezado. Escriba el encabezado en mayúscula. Asegúrese de que el encabezado no tenga más de 50 caracteres, incluidos espacios y signos de puntuación. Como te dije, si tu título es largo, deberás hacer una reducción para identificación. Evita usar abreviaturas en el encabezado. El encabezado aparece en el mismo formato en cada página, incluida la portada. Alinee el encabezado con el margen izquierdo del encabezado de la página, frente al número de página alineado a la derecha. Interlineado.
En general, se utiliza el interlineado doble en todas las partes de un documento de estilo APA, incluido el resumen, el texto, citas en bloque, números de tablas y figuras, títulos y notas y lista de referencias incluidas entre y dentro de las entradas. No agregue espacio adicional antes o después de los párrafos. Para configurarlo en Word debes hacer clic en Formato, Párrafo e Interlineado. Ahora el interlineado es doble. Antes era 1.5, ahora es doble, por eso también hubo reducción de los tamaños de letra. Aquí te muestro una pantalla para que veas cómo antes era de 1.5 y hoy es doble. Las excepciones al doble espacio entre líneas son las siguientes. La portada. Inserte una línea en blanco a doble espacio entre el título y la línea del nombre del autor. Para trabajos profesionales, incluya también al menos una línea en blanco a doble espacio sobre la nota del autor. Los documentos de los estudiantes no incluyen notas del autor. Doble espacio en el resto de la portada. Tablas. El cuerpo de la tabla o las celdas puede estar a espacio simple, a medio espacio o a doble espacio según sea el diseño más efectivo para la información. Doble espacio en el número de la tabla y el título, así como las notas. Figuras. Las palabras dentro de la parte de la imagen de una figura pueden ser de un solo espacio, un espacio y medio o doble espacio, dependiendo de cuál sea la más efectiva de diseño para la información. Doble espacio en el número de la figura, el título y las notas. Notas al pie. Al insertar notas al pie con la función de notas al pie de su programa de procesamiento de texto, use la configuración de fuente predeterminada, generalmente con un solo espacio y una fuente ligeramente más pequeña en el texto. Es decir, todo es interlineado doble a excepción de portada, tablas, figuras y notas al pie. Márgenes. Use márgenes de 1 pulgada, 2.54 centímetros, en cada lado de la página para un documento en estilo APA. En Word puedes cambiar los márgenes en formato y diseño de documento. Aquí estamos viendo la captura. Todos los márgenes son en 1 pulgada. Cuando antes se dejaba espacio para la encuadernación o el engargolado. Hoy no se deja porque la mayoría de documentos académicos profesionales solo se entregan en digital. Alineación del párrafo y sangría. El estilo APA incluye pautas para la alineación de párrafos y las sangrías con el fin de garantizar que los documentos estén formateados de manera coherente y legible. Todos los autores deben seguir estas pautas. Alineación del párrafo. Alinee el texto de un documento de estilo APA con el margen izquierdo. Deje el margen derecho desigual o irregular. No utilice la justificación completa para los trabajos de estudiantes o escritos que se envían para su publicación. Esto es para poderlos modificar. Sin embargo, yo recomiendo que lo sigas justificando. Alineación de párrafos en Microsoft Word. No inserte guiones o saltos manuales en las palabras al final de la línea. Es aceptable si su programa de procesamiento de texto inserta automáticamente saltos en hipervínculos largos como un DOI o URL en una lista de referencias. Nos recomiendan entonces utilizar este y no el justificado completo. Sangría de párrafo. Utilice sangría en la primera línea de cada párrafo del texto a 0.5 pulgadas, es decir, 1.27 centímetros del margen izquierdo. Use la tecla de tabulación o la función automática de formato de párrafos de su programa de procesamiento de texto para lograr la sangría. La configuración predeterminada probablemente ya sea 0.5 pulgadas. No use la barra espaciadora para crear sangrías. Nos están remitiendo a que utilicemos los formatos y los iconos que ya tenemos en el programa. Aquí está la alineación
El texto en la primera línea dejando sangría de punto 5, ajustar automáticamente la sangría. Siempre que iniciemos un párrafo y aquí nos muestra cómo sería la sangría respecto al párrafo anterior y cómo se deja la sangría. Títulos. Los títulos identifican el contenido de las secciones de un documento y deben ser descriptivos y concisos. Aquí nos muestra los títulos según los niveles, que va centrado el título principal en negrita y luego se pone el título. Los títulos de nivel 2 o subtítulos van nivelados a la izquierda en negrita y se pone el título. El 3, nivelado a la izquierda, cursiva negrita, y así sucesivamente cuando vamos teniendo más subtítulos. Nos plantea hasta 5 niveles. Es importante que no nos marca que ahora sea en 14, debe seguir siendo en el mismo 12 o dependiendo de el número de letra que hayamos elegido. Acuérdense que no lo marcaron al principio. Citas APA. Cita de libro. En un libro impreso colocamos apellido o apellidos del autor, iniciales del nombre o los nombres, año de publicación, título del libro en cursiva y editorial. Cuando es electrónico, apellido o apellidos del autor o autores, inicial del nombre o los nombres, año de publicación, título del libro en cursiva, editorial y toda la dirección URL. Cuando son autor o autores de 1 a 2, se citan por orden todos los autores. Si son 3 o más, se cita el primero y luego utilizamos la consigna griega et al. Et al quiere decir y otros. Si es una monografía sin autoría, se escribe el título y luego la fecha. Y nos dan ejemplos. Sharrock, WW, y Reed, RJ, 2002. Kuhn, Philosopher or Scientific Revolution Polity. Apellido, inicial del nombre o los nombres, son 2 autores, fecha y título en cursiva. Siguiente, Cobo, C. y Moravec, JW, 2011, título del libro, Aprendizaje invisible hacia una nueva ecología de la educación, Universidad de Barcelona, y toda la URL de donde está disponible. Cuando hacemos una cita dentro del texto, si son 1 o 2 autores, se citan siempre los apellidos. Sharrock y Reed, 2002. A partir de 3 autores se cita únicamente el apellido del primero seguido por et al y el año. Martín y otros, 2002. Aquí, como te dije, ya es permitido utilizar et al. Ya no nos van a decir, es otra forma de citar. Es APA, séptima edición. Continuemos. Artículo de revista. Cuando es en electrónico con DOI, DOI es una certificación o un código de barras. Si es en los libros es ISBN, si es artículos es DOI. Apellido o apellidos, inicial del nombre o los nombres del autor, año de publicación, título del artículo, título de la revista es el que va en cursiva, volumen en cursiva, número, la página y toda la dirección, DOI o URL. Eso sí es en electrónico. Si es el artículo de revista impreso, apellido o apellidos, inicial del nombre o los nombres del autor, año de publicación, título del artículo, título de la publicación en cursiva, volumen en cursiva, número y las páginas. Ejemplos: Bowden, de 2002, revisión de los conceptos de alfabetización informal y alfabetización digital. Anales de documentación es el nombre de la revista. El volumen es el 5 de la página 361 a la 408 y toda la dirección electrónica de la ubicación.
Si es una cita dentro del texto, se pone entre paréntesis Bauden 2002. Otro ejemplo, Bravo E, Barco R y Bullón A en 2010. Anatomic Study of the Abductor Pollicis Longus, a source of grafting material of the hand. El título es Clinical Orthopedics and Related Disorders, volumen 468, número 5, de la página 1305 a la 1309. Y en una cita dentro del texto, como son más de 2 autores, es Bravo et al. 2010. Otra vez aparece et al. En una página web, autor, inicial, autor, ya sabemos, apellido o apellidos, inicial del nombre o los nombres, año, título del documento en cursiva, nombre del sitio web y la dirección completa. El autor puede ser un grupo, empresa, institución, etc. Cuando el recurso puede sufrir modificaciones, se recomienda el uso de recuperado o fecha de consulta precediendo a la URL. Esto es importante porque en páginas como la ONU, la UNESCO, van cambiando mes con mes los artículos. Entonces sí es importante ponerlo recuperado por si en algún momento lo ocupamos, saber en qué fecha y mandar a los administradores de la página y nos puedan reenviar el documento y recuperarlo. Ejemplos, Biblioteca de Sevilla 2014, guías de la BUS, herramientas y guías para encontrar y gestionar información, recuperado el 12 de noviembre del 2014 de toda la dirección electrónica o disponible en y toda la dirección electrónica. En una cita dentro del texto, Biblioteca de la Universidad de Sevilla 2014. Tesis doctoral o trabajo académico de una base de datos. De una base de datos institucional, por ejemplo, IDUS, se coloca apellido o apellidos, inicial del nombre o los nombres, año de publicación, título de la tesis o trabajo académico en cursiva, en corchetes si es una tesis doctoral y la institución o si es una tesis de licenciatura y la institución, si es una tesis de maestría y la institución, o también en corchetes si es un trabajo de fin de grado y la institución y toda la dirección electrónica disponible de donde podemos ubicarlo. Si es inédita, apellido o apellidos, inicial del nombre o los nombres, año de publicación, título de la tesis o trabajo académico en cursiva, en corchetes, la tesis doctoral no publicada o trabajo de fin de grado no publicado y el nombre de la institución. Ejemplo, Munuera Martínez, P.B. 2006, Factores morfológicos de la etiología del Hallux limitus y el Hallux abductus valgus. En corchetes, tesis doctoral, Universidad de Sevilla y toda la dirección electrónica de la ubicación. Si citamos en el texto, Munuera Martínez y entre paréntesis 2006. Leyes. Título de la ley, publicación, número, fecha de publicación, página inicial, página final y toda la dirección electrónica de la ubicación. Ejemplo, Ley Orgánica 8 del 2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa en Boletín Oficial del Estado, número 295 del 10 de diciembre del 2013 y todo el número. Y la dirección electrónica de la ubicación. Si es una cita dentro del texto, Ley Orgánica 8 del 2013, del 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Imagen, video o mapa. Va el apellido, apellidos, inicial del nombre o los nombres, año de creación, título, en corchetes si es fotografía y toda la dirección electrónica de la ubicación. Ejemplo, Torrens, PL, K, 1936. Escuela Técnica de Agentes de Vigilancia en Barcelona,
es una fotografía y la dirección electrónica de la ubicación. Siempre debemos de saber referenciar, de poder y de saber referenciar una imagen, no nada más insertar imágenes por insertar. Aquí en este caso es California, 1936. Tenemos que poner, si no sabemos de dónde es, sin datos o SN, sin nombre, sin datos SD, dependiendo. Capítulo del libro, contribución de un congreso. Capítulo del libro, apellidos, inicial del autor o autores del capítulo, año de publicación, título del capítulo, editor o editores del libro, título del libro en cursiva, la página y la editorial. Si es contribución a un congreso publicado, apellidos, inicial del autor o autores, año de publicación, título de la comunicación y en editor, editores, si es que los hay, título del libro, cursiva, en cursiva va el título del libro, las páginas, la editorial y toda la dirección electrónica de su ubicación. Ejemplo, Martín Riego M, 2014, la formación del clero sevillano en M. Ruiz Sánchez, editor, la Iglesia en Andalucía durante la Guerra Civil y el primer franquismo, página 231 a 253, Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones. Cita dentro del texto, Martín Riego, 2014. Acuérdense que a veces no referenciamos todo, sino una pequeña parte de algo que es un compendio, una contribución o un congreso. Por eso nos da esta cita. Acuérdate que el APA no es difícil, solo debes practicarlo. Una vez que lo comiences a practicar, vas a empezar a reconocerlo donde quiera que lo veas, en cualquier escrito y hasta lo vas a empezar a utilizar de manera automática, sin darte cuenta. Espero que esta guía sintetizada te sirva y empieces desde el día de hoy a practicarlo. Muchas gracias. Después vendrán cómo se citan los YouTubes, los Twitter, los Facebook, los videos, otro tipo de documentos más específicos. Muchas gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.